Tlapiando. Tlapiando. ¿Está bien o no? Ah, bebé, no sé. ¿Por qué no mejor? La primera me gustó a mí. Y está picando y luego ya digo yo. Tlapicando, bienvenidos al show donde Marilú y yo hablamos por 20 minutos o menos para conocernos un poco más, para compartirles nuestras ideas, generar conversación. Amiguitos, vengan a hablar con nosotros, por favor. Nos sentimos solos, no es cierto. Bueno, sí, tal vez un poco a veces nos sentimos solos, ¿verdad? A veces. Nos sentimos aislados. No, no es cierto. El día de hoy vamos a hablar de la transición como fuerza de cambio. Los momentos de transición. Marilu, ¿qué son los momentos de transición para ti? Para mí es cuando todo aquello en lo que crees se suspende y luego se reconfigura todo lo que tienes a tu alrededor. Las transiciones pueden ser evolutivas, pueden ser revolucionarias, pueden ser a partir de una crisis y por lo general no son como tan suaves, o sea, son duras. Ok, creo que coincidimos. Yo había pensado en la transición igual como un momento importante de cambio. Los cambios o las transiciones evolutivas pues son los que van como de manera lineal, que van construyendo sobre sí mismas, mejorando, tal vez quitando algunos elementos que nos sirven. Y las revolutivas, digo, más bien las de revolución, son las que, las revolucionarias, son las que dan giros de 180 grados y cambian totalmente la perspectiva. Tal vez eliminan todo o casi todo lo que estaba antes, ¿no? Como su fundación o su fundamento. ¿Y por qué escogimos este tema, bebé? Ay, porque también las transiciones se dan cuando alguien cumple años, ¿no? O sea, cumplir un año más de día, de vida. Y estas son las mañanitas, bebé. Y aquí te van las A mañanitas. ver. Ahí van. ¿Te gustan? Sí, gracias. Pero te recomiendo que te acerques un poco más al micrófono porque siempre te escuchas mucho más alejada. Sí. Bueno, la otra vez que grabamos también. Y pues, bueno, no sé si nos quieras compartir alguna transición que hayas tenido en tu vida. Oh, sí. Yo tengo... ya habíamos grabado un episodio con un chingo de historias de transición personales. Decidimos borrar ese episodio porque lo notamos como bastante revelador, ¿no? Por así decirlo. Nos estábamos ventaneando mucho. Había cosas ahí que yo creo que no le agradaría a toda nuestra familia o a todos los involucrados de esas historias, pues que fueran expuestos de esa manera. Entonces voy a contar una muy muy personal, en la que estoy involucrado solo yo y tal vez mi papá, porque mi papá no se mete a redes sociales y yo espero que nunca escuche esto. Pero esa fue la primera vez que, digamos, mi despertar sexual, ¿no? Como la inocencia interrumpida de un Carlitos de... ¿Cuántos años tenía? No sé, iba en tercero de secundaria. ¿De secundaria? Digo, de primaria. ¿Cuántos años tenía en tercero de primaria? ¿Cuántos años tenías tú? En tercero de primaria, como unos 9. Mira tu risa, cómo se ve aquí en la gráfica. ¿9? Ajá. Bueno, yo creo, y tal vez un poquito menos, no sé. X, no quiero pensar en eso. 9. El chiste es que iba en tercero de primaria y yo empezaba tal vez... Digo, siempre hay momentos en los que uno como hijo desobedece a los padres, claramente, pero tal vez yo empecé a buscar, a romper barreras, a buscar secretos dentro de la vida de mis padres, hasta que un día, explorando en el armario de mi padre, encontré 3 películas, 3 VHS con la silueta de una mujer y la silueta de un conejito con un moño. Entonces todos reconocemos ese logo, yo creo. Decidí sacar esa película o esas películas, cerrar la puerta del cuarto de mis padres
colocarlas en la videocasetera y ver porno por primera vez. Y no era porno tampoco así como súper sucio ni nada de eso. Eran modelos desnudas como pasando en un video de música. Pero a partir de ese momento como que empezó mi atracción por las mujeres muy 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 fuerte, y tal vez como que sí llegó tal vez a definir un poco mi identidad sexual. Y me fueron atrayendo tanto las mujeres que de repente ya las estaba yo recortando de las revistas de mi mamá, así de los anuncios de brasieres y Wonderbra y todo eso. Y de repente ya las llevaba yo a la escuela escondidas en una cajita para mostrárselas a mis compañeros, para decirles, miren, esto fue lo que conseguí, y presumirlas. No sé cuál era mi idea en ese momento. Y un día se me cayeron todas las imágenes recortadas de mujeres semidesnudas enfrente de la maestra y enfrente de todo el salón. Y me suspendieron. Me suspendieron y ya mis papás nunca supieron por qué. Pero sí creo que fue un momento que me marcó. Es un momento del que me acuerdo mucho. Como toda esa época fue una transición hacia mi despertar sexual. Qué lindo. Bueno, mi momento de transición más fuerte creo que fue a los 17 años, cuando decidí irme a vivir a Oaxaca. En realidad iba para un proyecto de voluntariado de 1 año, pero en mi mente yo me iba de tiempo indefinido. Aunque la realidad fue más dura de lo que imaginaba, fue un momento de encontrarme conmigo misma, de ver como las máscaras que estaba teniendo en ese entonces, y de cuestionar mi identidad y la identidad que estaba teniendo en ese momento. También fue un momento de entrar en un ritmo diferente de vida, porque de venir de la ciudad me fui a vivir a un como pueblo. En realidad era una ciudad suburbana, pero dormía como a las 8 o 9 de la noche y me despertaba cuando el sol salía. Entonces estos cambios de vida pues afectaron en mis propios ritmos de vida, ¿no? Y fue fuerte porque todo a lo que me había acostumbrado antes a hacer en ese lugar era mal visto. No era bien visto el arte, pensaban que no funcionaba para nada, y esa era la única herramienta con la cual contaba en ese entonces. Y cuando tenía alguna iniciativa que los invitaba a dibujar a la comunidad o algo, siempre me la coartaban, y todavía no tenía como las herramientas suficientes para defender aquello que me hacía bien a mí. Y entonces pues accedía. O sea, si me decían que no ante algo, yo decía, ok, no, está bien. Y me ponía triste, y para no hacer el cuento tan largo, fue la primera vez en mi vida que tuve una depresión, y estuvo muy fuerte, ¿no? Qué gente tan fea. Pues te no, topaste. No es gente fea, simplemente creo que era gente ignorante. Bueno, sí. O que tenía otra visión de la realidad, que no sabía que el arte es una herramienta muy poderosa, ¿no? Y yo todavía no tenía las herramientas para defender aquello en lo que creía. Y pues bueno, en vez de quedarme siquiera 1 año, estuve 3 meses y medio solamente, y me regresé a Monterrey. Y pues fue como un choque también regresar a la ciudad. Yo iba ya como con bigote crecido, guaraches, falda, y llegué como a la ciudad, en donde sí me recibieron con cariño mi mamá, mi abuela, pero en vez, o sea, luego lo primero que me dijo mi mamá fue: te voy a llevar a la peluquería, que te hagan un corte, te quiten el bigote, te voy a llevar a que te compre unos zapatos a la plaza. O sea, como si fueras Marilú de la Selva. Sí, pero en realidad esa experiencia realmente cambió mi visión de la vida, pero rotundamente. Como que me hizo darme cuenta que existen otras realidades muy distintas a la mía, y aparte me hizo como, si ya me sentía un poco incómoda con la realidad en cuanto a, bueno, no tengo por qué explicarlo tanto, pero bueno, me sentía incómoda en la realidad
en la que estoy, me sentí todavía más incómoda. Y después, bueno, ya los años que vinieron, pues ha sido todo un intento por conciliar, ¿no? Mi visión de mundo utópico y el mundo real. Y obviamente he tenido otras más y también lo de Oaxaca no todo fue gris, también estuvo padre, también tuve la oportunidad de irme a la selva, de conocer otras personas, de ir a un lugar en donde se juntaba el mar con el río y sí, o sea, viví cosas bonitas también, pero sí fue una transición dura. Yo siento que a Marilu le gustan combinar las historias de conciliar mundos, como la película de Avatar o como Nuestro Amor. ¿Nuestro amor? Bueno, no, como nuestra relación, sé. que la pintábamos como la niña del bosque y el niño de la ciudad de concreto. Ajá. Pero bueno, tenemos otros subtemas sobre el mismo tema de momentos de transición. Yo escogí hablar sobre algo muy importante que pasó en el ámbito de los videojuegos. Yo creo, lo considero así. Y hablo de videojuegos porque es posiblemente de lo que más sé, según yo, de lo que más me gusta hablar. Y quiero contarles en esta ocasión sobre la masacre de Columbine. No sé si tú escuchaste acerca de esta masacre. No, la neta no. Bueno, esta se llevó a cabo en Estados Unidos. No me acuerdo exactamente en qué ciudad. Mira, aquí lo voy a buscar. Pues en Columbine, en Colorado, Estados Unidos. Y este fue un tiroteo en el que dos chicos entraron a su escuela secundaria y le dispararon a creo que 17 alumnos, una maestra, todos ellos murieron y luego otros 20 y tantos quedaron heridos. A raíz de eso se empezó como que a cuestionar mucho todo el tema de control de armas, que ya vimos que no avanzó demasiado en Estados Unidos, pero también la seguridad en las escuelas y también el tema de la violencia en los videojuegos, porque encontraron en las computadoras de estos chicos que eran fanáticos de videojuegos violentos como Doom, juegos de disparos en primera persona y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, siento que fue un momento importante para la industria del videojuego porque por primera vez, aunque haya sido de manera negativa, se cuestionó el impacto que tenían como medio y como forma de expresión. Argumentaban que el contenido violento del videojuego podía alterar el pensamiento y el comportamiento de los niños, ¿no? Y bueno, se empezaron a crear como muchas regulaciones para controlar la venta de videojuegos, para darles clasificaciones, aunque no debí de haber investigado, no sé si exactamente la clasificación de videojuegos tomó más fuerza en esa época o ya la había tomado antes, pero yo creo que el videojuego como tal, o la película, o el cómic, o el libro, no tienen la culpa de este tipo de actos. Creo que definitivamente pueden influenciar a alguien que está en una situación de desequilibrio neuronal, emocional, puede ser, neuronal, como sea. Sí pueden alimentar cierto tipo de fantasías, y si esa persona está en desequilibrio, pues facilita, ¿no? Como el que sucedan ciertas cosas, pero no es por sí solo el medio, el arte o el producto como el catalizador, ¿no? El que da origen a ese tipo de actos. Siempre yo creo que todo viene de la familia, de la cultura y de los hábitos y valores que se inculquen. Entonces ahí, ¿cuál fue la transición? El pensar qué tanto afecta ese tipo de juegos en la humanidad, ¿o qué? Siento que por primera vez se tomó en serio el videojuego. Te digo, aunque fue de manera negativa, por primera vez se le vio bajo una lente de que podía tener un efecto sobre la gente, así como cualquier otro medio. Y ya me acordé que se había oído del caso. Sí. Uh-huh. Y de ahí, digamos, empezaron a explorar como muchas formas también alternativas del videojuego. Posteriormente vinieron los juegos para el cambio, los Games for Change, juegos alternativos, educativos,
juegos cinemáticos, juegos que buscaban hacer a la audiencia llorar, cosas por el estilo. Entonces siento que fue un momento de transición en la industria del videojuego. Bueno, pues en el terreno del arte, que es del cual yo quiero hablar, y sus transiciones, está un poco difícil marcar como un momento de transición así, ¿no? En el arte, porque creo que la historia del arte en sí está llena de transiciones. Creo que el arte tiene esta cualidad de generar suspensos en nuestra realidad y reconfigurar el entendimiento que tenemos. Entonces, cada manifestación artística de alguna manera está proponiendo una forma distinta de acercarse a la realidad que se está viviendo. Y no es que los sismos y las vanguardias hayan sido transiciones evolutivas, porque muchas fueron a la par y son muy complejas, pero si nos vamos como por esta lectura lineal de la historia y comparamos cada uno de estos momentos en las vanguardias, podemos ver cómo son distintas las propuestas que, no sé, un artista en el impresionismo hacía en comparación con un artista en el movimiento abstracto, ¿no? O en el expresionismo alemán. Entonces las transiciones en el arte siempre están presentes. Sin embargo, creo hay un momento en el arte en donde esta transición es muchísimo más, ¿cómo puedo decir? Mucho más marcada, que para mí es como por ahí de los años 40, 50, 60 también. 70 también al final de los 70, como desde los 40 hasta los 70, ¿no? En concreto, cuando todos los artistas convergían en la escuela Bauhaus y empezaban a cuestionarse qué era el arte y queriendo expandir sus fronteras, ¿no? En donde los artistas dejaron de pintar sobre un lienzo y abandonaron pues lo material, los objetos, para entrar a una experiencia de creación. O sea, hasta ese entonces solamente hacían cuadros. No, también habían esculturas, obviamente había música, poesía, etcétera, pero la mayoría de las expresiones artísticas sí se centraba mucho en la pintura, ¿no? Obviamente también había danza, y lo interesante, creo, de esto es que se intentó romper estas fronteras entre la danza, entre las expresiones pictóricas, o sea, los cuadros, entre qué es la escultura, entre qué es la música, y entonces en un escenario teatral te podías encontrar con una persona moviéndose adelante y hacia atrás, y esa era su propuesta dancística o teatral o pictórica, ¿no? Luego pues empezaron a salir propuestas que ahora conocemos como el performance, pero antes, como no había un referente que antecediera este tipo de prácticas, ese momento de indefinición era conocido como fluxus, ¿no? Porque todo estaba así como fluyendo en flujo y no tenía en sí como una categorización o una corriente que lo presidiera, ¿no? Entonces ahí en este momento están artistas como John Cage, por ejemplo, y su concierto que hizo con objetos de la vida cotidiana, los ponía en un escenario y empezaba a jugarlos y crear música. Había muchas propuestas también de crear los propios instrumentos musicales. Bueno, también estaba todo esto del drift painting, o estaba Yves Klein y sus cuadros pintando con mujeres desnudas, ¿no? A la par que estaba sonando una orquesta. Pero al final del día eran como las mismas formas. ¿Cómo? O sea, al final del día eran cuadros, al final del día eran obras. No, o sea, música. Pues estaban tratando de romper con los formatos tradicionales, ¿no? De un cuadro
de la música, o sea, de la música misma, o sea, antes antes no se había visto que alguien hiciera música, no sé, con una licuadora o una bañera o un tostador. Era como resignificar los objetos que nosotros ya dábamos por hecho. Era como resignificar aquello que dábamos ya por conocido, darle otra posibilidad. No, o sea, yo había entendido al principio que lo que querían hacer era dejar de enfocarse en o sea, de hacer pinturas, de hacer teatro, de hacer música y hacer otro tipo de cosas, como inventar algo nuevo, pero en realidad es más bien reinventar la forma en la que se hacían ese tipo de cosas. Sí, era reinventar la forma y también borrar esta línea de la disciplinaridad, ¿sabes? Entonces te encontrabas con estas propuestas en donde al mismo momento había música, había pintura, ¿no? Y se estaba utilizando el cuerpo como un medio para crear en un mismo momento, en una misma puesta, por ejemplo. Pero ¿qué era eso? ¿Era teatro? ¿Era pintura? ¿Era música? ¿Qué era? No sé, nadie sabía qué era lo que estaba sucediendo. Entonces ese momento es lo que se conoce como Fluxus. La verdad, mira, no soy historiadora, tampoco me he clavado mucho ni he leído mucho al respecto. Voy a leerme los 2 libros de Fluxus que ya encontré en la biblioteca de la UNAM. Porque es un momento que me parece muy interesante. Y creo que ahorita quizás pues podría ser que estemos viviendo otro momento interesante en relación a el mezclar la ciencia y el arte. Las propuestas de bioarte o también con esta cyborg art, que no me he puesto a leer mucho al respecto tampoco. Creo que con el arte cyborg estamos explorando una nueva posibilidad de creación y estamos, creo, en ese momento, ¿no? En donde se fusiona todo lo electrónico con el cuerpo. Que la ciencia no nada más es lo electrónico, o sea, yo creo que la ciencia siempre ha estado unida al arte. A ver, ¿cómo cuándo? Pues la creación de las pinturas, bueno, la creación pues de sí, los instrumentos. De esa manera sí, pero yo me estoy dado las herramientas me estoy refiriendo como concretamente a, no sé, gente que se pone. Bueno, está Orlan, que desde hace mucho lo ha hecho, ¿no? Que usa su cuerpo como canvas y se opera, se pone cuernos, ¿no? Que se modifica su fisonomía para poder expresar, ¿no? Entonces se somete a operaciones quirúrgicas, modificando su anatomía para expresar algo que quiere. Pero ahorita creo que ya hay más personas que están haciendo este tipo de cosas, modificando su cuerpo, pero metiendo gadgets tecnológicos en él. Ahí es donde siento que es distinto, ¿no? Y veo la relación con el Fluxus, como dices. O sea, ahorita en este momento me cuentas de esas personas y yo dudaría que es arte lo que están haciendo. Más bien diría, pues es gente loca que quiere llamar la atención o quiere hacer lo que quiera con su vida y con su cuerpo porque ahora tiene las posibilidades de hacer X o Y cosa. Pero creo que a mucha gente se le era difícil considerar eso como arte. Entonces yo creo que estamos como también en un momento en el que es difícil definir si es arte o no y bueno, ¿quién lo decide, no? Sí. Bueno, ya, ¿quién lo decide? Esto hay todo un mecanismo de legitimación, ¿no? Alrededor de qué es arte y qué no. Que eso ya entra como en otro tema, ¿no? Mucho mediado por el mercado del arte. Y bueno, según un psicólogo llamado Julian James, hay un momento de transición evolutiva, por así decirlo, muy importante en la mente del ser humano. Él inventa el término mente bicámera o bicameral,
que hace referencia a la filosofía de las dos cámaras, en el cual se argumenta que la mente del humano estuvo dividida en dos partes, más bien sus funciones cognitivas estuvieron divididas en dos partes. El hemisferio derecho se encargaba de hablar, mientras que el hemisferio izquierdo se encargaba de escuchar y de obedecer. La voz del hemisferio derecho era percibido por el humano como voces de los dioses. Entonces, esto fue en toda esa época en la que el humano tenía dioses que le hablaban y le daban órdenes y lo guiaban, y no siempre para bien, a veces lo hacía construir ciudades en terrenos inhóspitos como con los mexicas aquí en México. Y eventualmente hubo algún suceso o alguna serie de sucesos que llevaron a la unión de estas funciones y que crearon la conciencia como la conocemos hoy en día. Hoy en día somos nosotros los que nos hablamos a nosotros mismos. No son los dioses los que nos están sugiriendo o los que nos hacen reflexionar sobre las cosas. Entonces, esto solamente es como una mención de algo, de una transición que puede ser importante si es que llegara a ser cierta, porque no está comprobado, es solamente como una teoría. Pero sí, yo creo que eso es todo. Y finalmente me gustaría como cerrar con el tema del temblor del 19 de septiembre de este año en la Ciudad de México, y también los que sucedieron en Oaxaca, que le precedieron. La pregunta es, ¿habrá sido este un momento de transición para los jóvenes mexicanos que vivimos en esta época? ¿Y de qué manera nos habrá afectado? O sea, si cambió algo, ¿qué es lo que cambió? ¿No? ¿De qué manera va a hacer que cambiemos nuestra forma de pensar o nuestra forma de llevar la vida diaria, nuestros actos? No sé, si alguien tiene comentarios, opiniones importantes y que ya vean que vean reflejados estos cambios en sus comunidades, sería como interesante compartir. Pues muchas gracias por escucharnos. Y por cierto, queremos saludar a nuestros 3 radioescuchas o podescuchas que son amigos de Marilúa. ¿Quiénes son? Es Dora Trujillo, Ángela Medellín, Lorenzo Indavereda, ¿quién más? Que no sabemos si nos vayan a escuchar otra vez, pero de todos modos, gracias por escuchar el primer episodio. Por eso existe este segundo episodio. Sí, y todos los que dieron like. Bueno, mencionar a todos los que nos comentaron algo. Bye bye.